Buenas noches con todos los presentes. Soy el secretario de esta unidad judicial de garantías penales, el abogado Darwin Zambrano Valencia. Por favor, cada una de las partes solicito sus credenciales para poder dar inicio a esta audiencia y queda en constancia para efecto de registro. Tenga la bondad de encender sus cámaras y que va a ingresar la señora jueza. Buenas tardes, señora jueza ponente de este Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial de la Provincia del Guayas y demás jueces que lo conforman, siendo el día de hoy miércoles 8 de enero del 2024, con hora 11:46 p.m. dentro de la causa número 11-305-2021-0088. Doy fe que se encuentra presente en esta audiencia como representante de la Fiscalía, la abogada Lice Vanessa Palacio Vera, por parte de la acusación particular, la abogada Pilco Herrera Dayana Nayeli, y por la defensa, el abogado Valareso Barrenuevo Javier Agustín. Certifico, señora jueza, que se encuentran todos los sujetos procesales para poder iniciar esta audiencia y los medios electrónicos se encuentran funcionando de forma correcta. Muchas gracias, señor secretario. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Patricia Alexandra Quintana Contreras, jueza y miembro del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Previo sorteo de ley, me ha correspondido conocer y sustanciar la presente causa de juicio número 1130-2021-0082 y en el día y hora señalada para la audiencia. Solicito ponerse de pie para dar por instalada la siguiente audiencia de juicio por el delito de lesiones y violencia física. Se les solicita a los presentes mantener la compostura, de lo contrario serán retirados de la audiencia por medio de las autoridades policiales. Señor José Carlos Romero Castro, el tribunal, a través de mi persona como jueza ponente, le hace conocer a usted que tiene algunos derechos que le garantiza la Constitución de la República. Entre ellos, a no autoincriminarse, tiene derecho a contar con un defensor particular. En su momento oportuno, a través de este tribunal, se le notificará si se acoge al derecho al silencio o desea declarar. Señor secretario, se encuentran los testigos y solicitar audiencia. Sí, señora jueza. Gracias, señor secretario. De conformidad al artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal, damos el inicio al alegato de apertura. Se le concede la palabra a Fiscalía para que haga su alegación fáctica y jurídica de los hechos traídos a juicio. Tiene la palabra la Fiscalía. Muchas gracias y buenas tardes, señora jueza, doctora Patricia Quintana, ponente de esta audiencia y integrantes de este honorable Tribunal de Garantías Penales del Cantón Guayaquil. También deseo saludar a la abogada de la acusadora de la acusación particular, la abogada Dayana Pilco, el abogado de la defensa, el abogado Javier Valareso y demás personas presentes en esta audiencia. Me identifico por efectos de audio. Soy la abogada Alice Palacio Vera, fiscal del Cantón Guayaquil, y que se encuentra dirigiendo la acusación el día de hoy. La Fiscalía, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución, en el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial y en los artículos 410, 411, 442 y 614 del Código. Presento de esta manera, señora jueza, los alegatos de apertura en los siguientes términos. Señores jueces, en esta audiencia de juzgamiento
La Fiscalía probará por medios de pruebas concluyentes que el 2 de noviembre del 2024, a las 9 horas de la mañana, en la ciudadela de Micholote 2, se suscitaron unos hechos de deslealtad y daño, pues fue en dicho hogar mencionado antes donde se le administró a la víctima Alicia María Castaneto Medina un medicamento que contenía la sangre del acusado José Castro. Dicho acto fue predeterminado y planificado con antelación, ya que fue consciente al momento de sustraer de su cuerpo sangre para así contagiar a Liz. Es más, tuvo la plena conciencia de que Alicia, el día que se cometió el presunto delito, se encontraba delicada de salud y ejecutó su plan, que era contagiar a Alicia, para así ésta pueda vivir en carne propia la enfermedad que solo él padecía. Supo que su acto iba a tener una consecuencia. Es por esta razón, señores jueces, que la Fiscalía se encuentra en la capacidad de probar que las conductas descritas son típicas, antijurídicas y culpables, y que se ajusta perfectamente al delito de lesiones graves al provocar una lesión grave, tipificando en el artículo 152, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, menciono la doctrina del doctor Franklin Misch con respecto a la culpabilidad de los enfermos mentales. En un estudio profundo de la culpabilidad de los enfermos mentales separados de la imputabilidad, los separa en tres elementos. El primer elemento es la actitud normal del autor. El segundo elemento, una cierta concreta relación psíquica del autor con el hecho en cuestión, o al menos las posibilidades de esta, es decir, un dolo de imprudencia. El tercer elemento es la normalidad de las circunstancias en las que actúa el sujeto para ser considerado como persona responsable. Complementando lo dicho, dice que el sujeto que comete el delito, para que sea considerado como responsable, debió haber tenido una motivación normal y conocer que su conducta iba a resultar en un daño. Como antes lo mencioné, señores jueces, él tuvo plena conciencia que su acto iba a causar un daño, por lo que si éste no es consciente de esta violación, no es responsable. Él fue consciente de que iba a causar un daño. Es así que dentro del artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal, en su apartado segundo, menciona que sobre la semi-imputabilidad, y la doctrina lo entiende como la imputabilidad disminuida, ya que el sujeto comete el ilícito con disminución de su capacidad volitiva y cognitiva. Es decir, que en cierta medida la persona tiene conocimiento de lo que está haciendo, encontrándose, no obstante, en su acto de anormalidad psíquica, pero no de total incapacidad. Finalmente, la Fiscalía, para probar todo lo expuesto en este alegato de apertura, cuenta con pruebas documentales, como lo son un historial clínico, exámenes realizados a los pacientes Alicia Castaneto, al acusado José Castro. También tenemos los certificados médicos emitidos por el Ministerio de Salud Pública para comprobar los estados de salud de los procesados al momento de iniciar esta investigación. También contamos con testigos como el perito psíquico, el médico psiquiatra, la doctora Angie Arévalo, como testigo a la víctima, la señora Alicia Castaneto, por lo que con estas pruebas voy a concluir y determinar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del acusado con el delito de lesiones, cumpliendo los requisitos de conducencia, idoneidad, legalidad y utilidad de la prueba.
de manera que demostraremos que la conducta fue típica, antijurídica y culpable. Eso es todo, señora jueza. Gracias. Gracias a la Fiscalía, se le concede la palabra al acusador particular para que realice su alegato. Buenas noches, señora jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas, honorables miembros del tribunal y todos los presentes. Para efecto de audio me presento, soy la abogada Pilco Herrera Dayana Nayeli, en representación de la acusación particular autorizada por la víctima mediante poder notarial en la notaría 15ª. Como escuchamos a la señora fiscal, este es un caso que atañe a la vida y a la salud de una mujer que ha sido víctima de un acto brutalmente violento y premeditado por parte de su esposo. El denunciado José causó una lesión grave, una enfermedad transmisible e incurable, el VIH. Esta acusación se fundamenta en el artículo 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifican las lesiones y la violencia física contra la mujer, respectivamente, como lo mencionó la señora fiscal. En la Constitución, el artículo 78 señala que las víctimas de infracciones penales podrán gozar de la reparación integral en el mecanismo de la indemnización para la satisfacción del derecho violado. En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, habla sobre la reparación integral de los daños, que nos menciona que la reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituye en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima. El artículo 78 menciona sobre los mecanismos de reparación integral, sobre las formas no excluyentes de reparación integral individual o colectiva. Por lo que, señora jueza, solicito que como medida de reparación integral, los bienes del señor José pasen a nombre de la señora Alicia, que son una casa en Kennedy y una casa en la urbanización La Joya, y también adicional una pensión de $1,000 por 20 años. Todo esto valorado en 25,000. A raíz que la lesión causó no solo un daño en la salud, sino un daño emocional, psicológico, moral y familiar para los menores. Solicitamos esta reparación integral por el siguiente motivo. En el caso, señora jueza, que el 2 de noviembre del 2024, el denunciado, con total deslealtad, administró un medicamento que contenía su sangre contagiada de VIH, exponiendo a Alicia a esta grave enfermedad descubierta anteriormente en un centro de salud pública. Cambiado radicalmente su vida y el estigma en caso de que Luz deteriore. No solo se le ha acusado un daño físico, sino también un daño emocional y psicológico que le atormenta día a día. La evidencia presentada, que incluye el historial clínico, los resultados de las pruebas y los testigos que corroboran lo dicho, demostrando sin lujuria, y tomen en cuenta el sufrimiento que ha vivido. La violencia contra la mujer no solo se manifiesta en golpes físicos, sino también en actos que atentan contra nuestra salud y bienestar. Espero que la justicia prevalezca y que este caso no quede impune. Gracias.
Ah, gracias al acusador particular. Ahora es el turno de escuchar los alegatos de la parte de la defensa. Tiene el uso de la voz. Eh, Muy buenas tardes, muy buenas noches, señora jueza, este prestigioso tribunal, señor secretario, señor fiscal, abogada particular y demás personas presentes en esta honorable audiencia. Para efecto de audio y de grabación, me identifico, soy el abogado Javier Agustín Valareso de Nuevo, con cédula de identidad 0925237786 y con matrícula 09 eh, 2012-367. Compadezco a esta audiencia tal cual y lo prescribe los artículos 323, 324, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y 452 del Código Orgánico Integral Penal. En representación del señor José Carlos Romero Castro, de la misma manera, probaré que mi defendido el día 13 de septiembre del año 2024 a las 5:20 actuó bajo un impulso emocional extremo debido, debido a la desesperación causada por la crisis matrimonial, por lo cual nos encontramos frente a un caso profundamente doloroso y complejo donde el actuar de mi defendido, el señor José, no puede analizarse bajo los parámetros de una persona con plena capacidad mental y cognitiva. Les pido que consideren no solo los hechos, sino también la condición humana de José, quien enfrenta serias limitaciones que afectan su juicio, su comportamiento y su capacidad de entender plenamente las consecuencias de sus actos. Y es por ello que el tipo penal aplicado por la Fiscalía y la abogada particular no se emplean para mí defendido. Sumado a ello, eh, intentaremos también probar que el supuesto delito de lesiones cometidos por por la transmisión del virus de VIH y SIDA eh, de la supuesta víctima ya lo padecía hace 3 años antes. Eh, José, el esposo de Alicia, ha tomado decisiones que a simple vista podrían parecer malintencionadas. Sin embargo, lo que debemos entender es que esas decisiones no fueron producto de una mente clara y deliberativa, sino una persona que vive con una discapacidad intelectual del 55% y un trastorno mental grave diagnosticado como trastorno bipolar con demencia. Estas condiciones han afectado profundamente su capacidad para razonar, planificar y prever los efectos de sus acciones. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP y la Constitución de la República del Ecuador reconocen la importancia de valorar el estado mental y la capacidad de comprensión de las personas al momento de evaluar su responsabilidad penal. En este sentido, señores jueces, quiero destacar los siguientes puntos. Capacidad de culpabilidad limitada. El artículo 34 de la Constitución del Ecuador nos menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, especialmente cuando su condición limita su capacidad de autodeterminación. Asimismo, el artículo 15 del COIC establece que no serán penalmente responsables quien al momento de cometer un acto ilícito no haya tenido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta debido a su trastorno mental o a una discapacidad severa. La defensa presentará evidencias médicas y psicológicas que demuestren que José no tiene plena capacidad para entender y controlar sus acciones debido a su discapacidad intelectual y trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta puede calificarse como dolosa, es decir, intencional y maliciosa. También la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de la cual Ecuador es signatario, obliga a los estados a garantizar un tratamiento justo y adecuado para las personas con discapacidad. Castigar a una persona que no puede comprender plenamente sus actos convendrían los principios de justicia y equidad establecidos en este marco normativo. Eh, También como petición, señora jueza, no estamos aquí para negar los hechos, sino para ponerlos en su justo contexto. José no actuó con maldad ni con intención de dañar. Su discapacidad intelectual y su trastorno mental le impiden evaluar la gravedad de sus acciones de la misma forma en que lo haría una persona con plena capacidad. Por ello, les pedimos que consideren estas condiciones como elementos atenuantes de la responsabilidad penal de mi cliente y que valoren si este caso corresponde a un tratamiento médico especializado en lugar de una sanción penal desproporcionada. Hoy a través de pruebas médicas, testimonios, expertos y evidencias documental demostramos que José necesita atención y comprensión, no castigo. Les pido que vean en este juicio no solo un caso legal, sino una oportunidad para aplicar la justicia con humanidad y respeto por los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Como pretensión, eh, le pedimos, su señoría, que mi cliente, como una persona incapaz, sea absuelto de toda culpabilidad sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la Fiscalía y la abogada particular. Sumado a ello, solicitamos que mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro, no sea enviado a la cárcel, ya que en ese lugar empeoraría su situación de salud, puesto que no recibiría el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. También le pedimos acerca de la pretensión que hace la contraparte, que no le sea tomado en cuenta, ya que mi cliente está actuando bajo una incapacidad mental, por ende no habría reparación en este caso. También podemos decir que la señora, en el cual la víctima dice que mi cliente le contrajo aquella enfermedad, pero también con pruebas nosotros vamos a estarlo demostrando que ella padecía aquel virus 3 años antes. Y las pruebas dicen más que las palabras. Muchas gracias. Gracias a la defensa por sus alegatos. De conformidad al artículo 615 del COIP, se solicita a los sujetos procesales que anuncien las pruebas, tienen el uso de la voz. Buenas tardes, doctora jueza. Gracias por la oportunidad de darme para presentar mis medios de prueba, mismos que fueron presentados en la audiencia de preparatoria o acción de juicio. Los medios de pruebas presentados son y fueron el historial clínico de la señora Alicia, el historial clínico del señor José del Hospital de Infectología, el historial clínico de la señora Alicia del Hospital del Día, donde pueden ver exámenes, muestras, donde podrán ver que la señora Alicia no sufría de ninguna enfermedad hasta el mes de noviembre que fue evaluada con dicha enfermedad del VIH. También pueden escuchar el testimonio de la doctora psiquiatra perito, la doctora Angie Arévalo, y escucharemos el testimonio de la víctima Alicia Castanet.
por lo que dichos testimonios y pruebas coincidirán en nuestra teoría que el acusado Carlos Castro actuó deliberadamente, planificando y ejecutando el delito cometido contra Liz. Y demostraremos en el momento de hacer nuestras alegaciones y testimoniales. Eso es todo, señora juez. Muchas gracias. Su anuncio de prueba y respecto al pedido de las pruebas nuevas presentadas por Fiscalía, se le da el uso de la voz a la acusadora particular. Gracias, señora jueza. Como medio de prueba presento el documento del municipio de Guayaquil, certificado de propiedad de inmuebles, el historial clínico de la víctima de hace 5 años de antigüedad, donde se puede ver que no tenía dicha enfermedad, como lo podrán ver en los diferentes resultados de análisis de sangre. Documento del registro de la propiedad que certifica los bienes. Documento de la Superintendencia de Guayaquil, donde señala las acciones en las diferentes compañías que tiene el acusado. Mensajes de WhatsApp, donde se visualiza la forma despectiva que la trataba el acusado y los actuales luego del contagio. Como te, señora juez, desde el comienzo del Gracias a la abogada particular. A fin de que se haga uso de prueba y se pronuncie respecto al pedido de pruebas nuevas presentado por Fiscalía, se le concede el uso de la voz a la defensa. Adelante, por favor. Muy buenas noches, señora jueza. Como abogado de la defensa, en primer lugar, como práctica de la prueba, voy a presentar lo que es el testimonio del psiquiatra del Instituto de Neurociencias que atiende a mi defendido, el señor José Carlos Castro. Este señor es especializado en lo que es el tema de psiquiatría, entonces se le va a estar dando testimonio porque él es quien lo atiende. En segundo lugar, el informe médico de VIH de la señora María Fernanda Quesada Roldán, el cual da como positivo antes de cometerse el acto. Entiéndase que este informe médico de VIH de la señora María Fernanda Quesada Roldán da como positivo antes de cometerse el acto, el cual se le imputa a mi cliente. Tercer lugar, el carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, ya que esta es una entidad del Estado, solamente estas entidades pueden emitir aquellos carnets, en el cual corroboran que mi defendido tiene aquella discapacidad del 55%. En cuarto lugar, el informe clínico del Instituto de Neurociencia, el cual certifica que mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro, padece el trastorno de bipolaridad con demencia, conforme al artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Gracias por la intervención a la defensa. Con respecto a la prueba documental, se recibió por parte de Fiscalía y acusado particular. Tiene el uso de la voz la Fiscalía. Señora fiscal, llamo a testificar a la víctima Alicia.
por favor, señor secretario, para que haga pasar al testigo y se ubique en el sitio señalado. Señora jueza, procederé a inscribir a la señora Alicia Castaneto Medina y a indicarle su lugar para que pueda ubicarse y rendir su testimonio. Y puede poner pausa. Buenas tardes, llama a testificar a la señora Alicia María Castaneto Medina. ¿Me puede decir su nombre, edad, profesión, nacionalidad, domicilio, estado civil? ¿Reconoce al acusado? ¿Puede señalarlo? ¿Cómo no conoce a la parte acusada? ¿Sabe usted el motivo por el cual estamos hoy aquí? ¿Con qué frecuencia usted visita establecimientos médicos? Un doctor de cabecera, historial clínico. ¿Puede usted decirle al tribunal si tiene historial clínico en dichos establecimientos de salud, qué tiempo tiene tratándose ahí? Puede contarle al tribunal lo ocurrido el 12 de noviembre del 2024. ¿Se siente mejor después? ¿Cómo se siente después de que supo de su enfermedad? Eso es todo, señora jueza. Gracias. Por el principio de contradicción, le concedo la palabra al acusador particular para que interrogue o se acoja a las pretensiones de la Fiscalía. Gracias, señora jueza, por el uso de la palabra. Yo me acojo a lo que dijo Fiscalía. Muchas gracias. Por el principio de contradicción, le concedo la palabra al abogado de la defensa. Adelante. Muy buenas noches, su señoría. Muy buenas noches, señora Alicia María Castañeta Medina. Soy el abogado de la defensa. Le voy a hacer una pregunta, señora jueza. ¿Ha tenido relaciones sexuales sin protección antes de su diagnóstico? No, ¿Era consciente de su estado de salud antes de ser diagnosticado? no. Puede responder abiertamente. Recuerde que son preguntas abiertas. ¿En qué fecha a usted le diagnosticaron el síndrome de VIH-Sida? Fui diagnosticada el 15 de noviembre de 2024 cuando acudí al hospital universitario después de presentar síntomas como llagas bucales y sarpullido. ¿Ha donado sangre en el Hospital Bicentenario de Guayaquil? No, no he donado sangre. Muchas gracias,
señorita Alicia María Castañeta Medina. Muchas gracias, señora juez. Hasta aquí mis preguntas. Gracias. Señor secretario, para que llame a la doctora médico legista, la doctora Arévalo Barahona Angelena. Señora juez, de acuerdo por el orden presentado, se solicita la comparecencia de la doctora Arévalo Barahona Angelena, médico legista, para rendir el testimonio dentro de esta presente causa. Señor secretario, inscriba al doctor médico legista, doctora Arévalo Barahona Angie Elena, para que pueda ubicarse y sentarse para rendir su testimonio. Señora jueza, procederé a inscribir a la doctora médico legista, doctora Arévalo Barahona Angelena, y a indicarle su lugar para que pueda ubicarse y rendir su testimonio. Señorita doctora Arévalo Barahona Angelena, por favor, pase el estrado. Listo. De pie, por favor, que la voy a juramentar. Levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todo cuanto supiere o fuere preguntado? Sí, juro. Se le advierte que en caso de mentir estará cometiendo el delito de perjurio, tipificado y sancionado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Tiene una sanción con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Puede tomar asiento. Señor fiscal, tiene el uso de la voz para que interrogue al perito, en este caso. Gracias, señora jueza. Buenas tardes. ¿Me puedes decir tu nombre completo? Claro, soy la doctora Angie Elena Arévalo Barahona. ¿Qué edad tiene? 55 años. ¿Me puedes decir la nacionalidad y su domicilio? En la ciudad cubana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Su estado civil y profesión actual. Estado civil, casada, y profesión, soy doctora especialista en psiquiatría. ¿Usted atendió al hoy acusado José? ¿Y por qué? Sí, lo atendí, porque es un procedimiento obligatorio cuando se especula alguna enfermedad mental. ¿Puede comentarle al tribunal sobre el procedimiento que llevó a cabo para determinar si el acusado José sufría de una enfermedad mental? Para poder determinar la enfermedad, según procedimiento estándar en ese tipo de evaluaciones, como es que realicé una entrevista clínica exhaustiva con el acusado para conocer su historial médico, personal y psicológico. Al igual, administré pruebas psicológicas y psiquiátricas específicas para poder evaluar su estado cognitivo, emocional y voluntario. Analicé informes médicos previos, incluyendo su historial de VIH y el impacto que esta enfermedad podría tener en su estado mental. Conduje pruebas neuropsiquiátricas para determinar si existían alteraciones significativas en su capacidad de juicio y razonamiento. Para poder finalizar, integré los resultados de estas pruebas con el hallazgo médico para emitir un diagnóstico detallado y fundamentado. ¿Por qué determinó en su pericia presentada en el juicio de preparatoria y evaluación de juicio que el acusado estaba consciente de las consecuencias que iba a conllevar su acto? Determinamos que el acusado estaba consciente de las consecuencias porque, a pesar de su diagnóstico de trastorno bipolar y demencia, las pruebas realizadas mostraron que al momento del acto, sus capacidades cognitivas y volitivas estaban parcialmente perseveradas. Eso significa que entendía lo que estaba haciendo durante los episodios maníacos o depresivos que podría experimentar. No se evidenciaron episodios de pérdida total de control en el momento del incidente. También cabe recalcar que la planeación deliberada, las acciones realizadas, como la extracción de sangre y su administración en un medicamento, demuestran un nivel de planificación incompatible con una pérdida total de conciencia.
Su relato coincide que un entendimiento de las consecuencias, dado que expresó que lo hizo para que la víctima sintiera lo que él siente. Por estas razones concluí que aunque su condición mental influyó parcialmente, el acusado poseía la capacidad para comprender y dirigir sus actos en el momento. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, damos inicio a evacuar la prueba solicitada por la defensa. La defensa nos indica el orden de sus testigos. Para la grabación. Ya, muy buenas noches, señor perito, médico de legista, soy el abogado de la defensa. Le voy a hacer unas preguntas, le solicito que su respuesta se dirija a la señora juez. ¿Cuál es su profesión en sí? Mi profesión es médico legista especializado en psiquiatría. Ok. ¿Cuál es su experiencia en casos relacionados con el VIH-Sida? Como médico legista especializado en psiquiatría, mi experiencia en estos casos relacionados con el VIH-Sida se centra principalmente en evaluar los efectos psicológicos, cognitivos y conductuales asociados con esta enfermedad. ¿Puede explicar cómo el VIH-Sida puede haber contribuido a estas lesiones? Claro, puede contribuir con lesiones de tipo cognitivo, neurológico, emocional, debido al impacto directo e indirecto del virus en el sistema nervioso central. El VIH, al no ser tratado adecuadamente, puede provocar inflamación crónica en el cerebro, lo que lleva a trastornos neurocognitivos. ¿Qué examen realizó para determinar que la víctima no tenía VIH antes del acto o del diagnóstico? ¿Ya escuchó la pregunta o le repito? Repito. ¿Qué exámenes realizó para determinar que la víctima no tenía VIH antes del acto o del diagnóstico? El acusado ya al momento de hacerle todos los exámenes que anteriormente había comentado, él ya venía con la enfermedad. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señora juez. Listo. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, damos inicio a evacuar las pruebas solicitadas por la defensa. La defensa nos indicará el orden de sus testigos. Señora jueza, el orden de mi testigo es el psiquiatra Juan Antonio Valdés Vélez. Señor secretario, para que le haga pasar. Señora juez, de acuerdo por el orden presentado por la defensa, se solicita la comparecencia del testigo, el señor Juan Antonio Valdés Vélez, para rendir el testimonio de la presente causa. Señor Juan Antonio Valdés Vélez, por favor, pase al estrado. Sí, ya es, dale. Listo. Doctor Juan Antonio Valdés Vélez, de pie, por favor, que lo voy a juramentar. Levante la mano derecha.
jura decir la verdad de todo cuanto supiere o fuere Sí, preguntado. juro. Uso de la voz, la defensa. Muy buenas noches, su señoría. Muy buenas noches, señor Juan Antonio Valdés Vélez. Soy el abogado de la defensa. Le voy a hacer unas preguntas. Le solicito que su respuesta se dirija a la señora jueza. ¿Cuál es su profesión? Buenas noches, soy el doctor Juan Antonio Valdés, soy médico psiquiatra. Ok, muchas gracias. ¿En qué universidad estudió? Estudié en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ok. ¿En qué lugar trabaja? Exactamente en el Instituto de Neurociencias, que es la Junta de Beneficencia de Guayaquil. ¿Qué tiempo lleva trabajando en ese lugar? Aproximadamente 15 años llevo trabajando. Usted atendió a José Romero Castro en la primera consulta el 10 de marzo del 2020. Sí, yo lo atendí al señor José Romero Castro, le realicé un examen ya que el paciente me había comentado que tenía VIH y que por rato se le olvidaban las cosas y tenía peleas constantes con su pareja que no llegaban a entenderse. Es entonces donde le realicé un examen de estado mental. Ok. ¿Es verdad que el diagnóstico con trastorno de bipolaridad con demencia es positivo? Sí, es positivo, hay un documento con eso. Ok, hasta aquí mis preguntas, su señoría. Muchas gracias. Por la defensa, la fiscalía va a hacer el contrainterrogatorio. Sí, señora jueza. Tiene el uso de la palabra. Usted mencionó en su testimonio que la demencia se produjo por el no tratamiento del señor José. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Señora jueza, tenga en cuenta que la probabilidad de vida de una persona que no se medica con la enfermedad de VIH es de 3 a 6 meses de vida. En las enfermedades como el SIDA, por lo que al día de hoy el acusado no podría estar presente en esta audiencia. Señor doctor, menciona usted que el cuadro diagnosticado por usted de trastorno bipolar con demencia afectada afecta la capacidad de planificación. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. José planificó sacarse sangre de su cuerpo con una jeringa. Luego, sabiendo que Alicia estaba enferma, ya administraron un medicamento con la jeringa que contenía su sangre. ¿Cree usted que eso no es planificar? Objeción, su señoría. Porque es una pregunta de opinión y no de verificación, como el caso del testimonio viene a corroborar hechos, no viene a opinar. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Gracias. Señor fiscal, la defensa va a hacer el uso del veredicto.
No, su señoría. Gracias. Fiscalía, ¿va a hacer el contrainterrogatorio? No. Listo. Por parte de la defensa, libero al testigo. Sí, su señoría. Gracias. Su siguiente testigo, defensa. Ok, su señoría. Permítame un ratito. Testigo no tengo, pero podemos anunciar lo que es las pruebas documentales. Pausa. Pausa. Una vez escuchadas las pruebas documentales y testimoniales, es momento de ir a los alegatos de clausura. Tiene el uso de la voz la fiscalía. Señora jueza, honorables miembros del tribunal, me permito dirigirme a ustedes para finalizar este juicio, donde hemos sido testigos de un caso que, sin duda, ha tocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que demuestran, más allá de toda duda razonable, que el acusado, José Carlos Romero Castro, cometió un acto deliberado y premeditado que causó daño irreparable a la víctima, Alicia María Castañeda. Una vez escuchadas las partes documentales y testimoniales, damos inicio a los alegatos de la clausura. Tiene el uso de la voz la fiscalía. Señora jueza, honorables miembros del tribunal, me permito dirigirme a ustedes para finalizar este juicio, donde hemos sido testigos de un caso que, sin duda alguna, ha tocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que demuestran, más allá de toda duda razonable, que el acusado José Carlos Romero Castro cometió un acto deliberado, predeterminado, que causó daño irreparable a la víctima, Alicia María Castaneto Medina. Este acto de violencia no solo se produce en una agresión física, sino que ha tenido un impacto devastador en la vida de una mujer, madre y esposa, quien ahora debe lidiar con una enfermedad incurable, el VIH. A lo largo de este proceso hemos escuchado testimonios que afirman que José actuó con pleno conocimiento de lo que hacía. Los informes periciales y el testimonio de expertos que han dejado claro que, si bien el acusado padece de un trastorno bipolar, esto no le impidió comprender la ilicitud de su conducta en el momento de cometer el delito. La propia declaración del acusado confirma que estaba consciente de sus acciones y las consecuencias que éstas tendrían en la vida de Alicia. Es importante resaltar que el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 34, establece que la disminución de la pena de comprensión puede ser considerada como un atenuante, pero no debe llevar a la absorción total de responsabilidad. La ley reconoce que hay circunstancias que pueden disminuir la culpabilidad de una persona, pero en este caso, señora jueza, las pruebas indican que José tenía la capacidad de actuar en plena conciencia y voluntad al momento de llevar a cabo su conducta delictiva. Por lo tanto, la Fiscalía solicita se reconozca esta disminución de la capacidad como un atenuante que, de acuerdo al artículo 34 del COI, puede aplicarse en un tercio de la pena mínima establecida. Sin embargo, eso no eximine al acusado de su responsabilidad penal y es crucial que se le imponga una pena que refleje la gravedad de sus actos. Además, solicitamos que se ordene una reparación integral a favor de las víctimas, Alicia,
quien ha sufrido daños tanto físicos como psicológicos por la acción del acusado. La indemnización no solo debe ser una medida económica, sino también debe incluir el compromiso del Estado de garantizar el tratamiento médico adecuado para el bienestar de Alicia. En conclusión, señores jueces, la Fiscalía ha presentado un caso sólido, donde se demuestra que José Carlos Romero Castro, a pesar de su condición mental, es imputable y responsable de sus actos. La justicia no solo debe ser concepto abstracto, sino una realidad que proteja a las víctimas y castigue a sus agresores. Hacemos un llamado al tribunal para que se pronuncien a favor de la justicia, en favor de Alicia, en favor de todas las mujeres que sufren violencia en silencio. Gracias. Gracias a la Fiscalía. Se le da el uso de la voz a la acusadora particular para que haga alegato final, recordándole que tiene 5 minutos para que exponga el cierre de este alegato. Señora jueza, honorables miembros del tribunal, hemos llegado al final de este proceso y es el momento de reflexionar sobre la gravedad de los hechos que hemos escuchado. La evidencia presentada ha demostrado, sin lugar a duda, que el denunciado José ha causado una lesión grave al provocar una enfermedad incurable, la cual es el VIH, a través de un acto deliberado y premeditado. Se ha compartido con ustedes no solo los hechos concretos, sino también el impacto emocional y psicológico que este acto ha tenido en la vida de ellos y de los hijos, la violencia contra la mujer que se ha manifestado de muchas formas. Y en este caso es un claro ejemplo de cómo el abuso puede ir más allá de lo físico, afectando tanto la salud y el bienestar de una persona. Los testimonios de los médicos y el análisis de las pruebas, tanto las declaraciones de los testigos han corroborado las versiones de los hechos. No se puede ignorar la realidad de que el denunciado no solo ha atentado contra la vida, sino que ha puesto en riesgo la estabilidad emocional y física de los hijos, quienes merecen crecer en un entorno seguro. Por lo tanto, les pido reflexionar sobre la evidencia presentada y sobre el deber que tiene como representantes de la justicia. La pena privativa de libertad que establece el Código Orgánico Integral Penal para estos delitos. Es necesario también garantizar que el denunciado rinda cuentas por sus actos y para enviar un mensaje a la sociedad que la violencia contra la mujer no se debe tolerar. A la vista de que el acusado se ha declarado enfermo mental como psicosis bipolar, solicito en su totalidad la reparación integral a favor de Alicia, quien ha vivido toda su vida al servicio de su esposo y también de los hijos, y envíen al procesado a un centro psiquiátrico hasta que su enfermedad sea estable y el doctor así lo indique, pero no siendo menos que la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el medio del delito cometido. Señora jueza, espero que en su fallo se haga justicia no solo para Alicia, sino para todas las mujeres que sufren en el silencio y la justicia que no debe ser solamente un concepto abstracto, sino también una realidad tangible que proteja a las víctimas y castigue a los agresores. Muchas gracias. Se le da el uso de la voz a la defensa para que haga su alegato final, recordándole que tiene 5 minutos para exponer el cierre de este alegato. Póngale pausa un ratito, compañero. Con la venia, su señoría. Buenas noches, señora jueza de este prestigioso tribunal, una vez más, señora secretaria, señores fiscales, abogados particulares. Cabe mencionar que el día 2 de noviembre, aproximadamente a las 5:20 punto en el sector de Mucholote, la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, se cometió el supuesto acto de lesiones conforme al artículo 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nosotros
hemos probado que no es así como lo dice la Fiscalía y la acusadora particular. Con las pruebas nosotros hemos hablado. La Fiscalía menciona que mi cliente, el señor José Carlos Romero Castro, su matrimonio estaba totalmente desgastado, viven en constantes peleas, discusiones porque no se comprenden ni entienden entre parejas. Para solucionar ello, mi defendido José decide contagiar a su esposa con una enfermedad de VIH con el objetivo de que ambos vivan de la misma manera y así poder comprenderse. No obstante, desde que ambos saben la existencia de su enfermedad, como es el caso que estamos analizando de su enfermedad, se nos mantienen relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría? Cuando menciona la palabra de su enfermedad, quiere decir que los dos tenían la misma enfermedad. Que la esposa de mi defendido, antes de que mi cliente cometa el acto de la supuesta transmisión del virus del VIH, ella ya tenía aquel virus, si podemos interpretarlo hermenéuticamente, para poder llegar a una buena exégesis, el cual mi defendido no lo sabía, y para tratar de llevar una vida mucho mejor, y mi cliente decide cometer el acto, pero en consecuencia no puede haber lesiones, ya que la supuesta víctima se encontraba lesionada con aquel virus. Y eso lo hemos probado nosotros. En efecto, el tipo penal del artículo 152, 156 del Código Orgánico Integral Penal no se aplica, ya que la supuesta víctima se encontraba contagiada de aquel virus del VIH antes de que mi cliente cometiera aquel acto, y eso lo hemos probado, su señoría. Nosotros hemos incorporado pruebas de exámenes realizados por la señora Alicia María Castañeta Medina, esposa de mi defendido, el cual certifican que 3 años antes de cometerse el acto realizado por mi cliente, el señor José Carlos Romero Castro, el día 2 de noviembre del 2024, aproximadamente a las 5:20 horas, en punto, la supuesta víctima ya se encontraba contagiada con aquel virus. Sumado a ello, mi defendido es una persona con discapacidad intelectual del 55%, el cual también padece de trastornos de bipolaridad con demencia, también el cual lo llevó a actuar bajo un impulso emocional extremo debido a la desesperación causada por aquella crisis matrimonial. Su señoría, el trastorno de bipolaridad con demencia, sabemos, como es conocido usted, una doctora muy conocedora de estos temas, este trastorno es una enfermedad mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, la energía, los pensamientos y el comportamiento. Este trastorno se manifiesta a través de episodios maniáticos, altos emocionales, y depresivos, bajos emocionales, que pueden durar semanas o hasta más. Este tipo de trastorno tiene como síntoma sentimientos de optimismo, euforia, irritabilidad, sentimientos de decaimiento, tristeza o ansiedad, cambio a los niveles de energía o actividad. Es por ello, su señoría, que mi defendido actuó sin medir las consecuencias de sus actos, algo que la Fiscalía y la acusadora particular debería probar, que mi defendido no sufre este tipo de trastorno, pero hasta aquí no lo han podido probar. No han juntado pruebas fácticas que nieguen rotundamente de que mi defendido no sufre este trastorno. Hemos mencionado que mi cliente actuó sin responsabilidad penal, ya que al actuar bajo una discapacidad mental del 55%, un trastorno de conducta de bipolaridad, la Constitución y las leyes de nuestro país, ya que nuestra Constitución en su artículo 34 nos menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, su señoría, a la protección integral. Especialmente
cuando su condición limita su capacidad de autodeterminación. Asimismo, el artículo 15 del COI establece que no serán penalmente responsables este tipo de personas al momento de cometer un acto ilícito. La ley lo dice, nuestro sistema jurídico lo dice, que no haya tenido la capacidad de comprender ilicitudes de su conducta debido a su trastorno mental o a una discapacidad severa, el cual hemos dicho y lo venimos diciendo que mi defendido tiene aquellas dos cosas, trastorno y su discapacidad. La defensa ha presentado pruebas fácticas, evidencias médicas, psicológicas, el cual la fiscalía y la acusadora particular no han podido desmentir, que demuestre que José no tiene plena capacidad para entender y controlar sus emociones debido a su discapacidad intelectual y trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta puede calificarse como dolosa, es decir, intencional y maliciosa. Esto sería un elemento clave. Pero tenemos la pretensión, su señoría, como pretensión pedimos, número 1, que mi cliente, como una persona incapaz, sea absuelto de toda culpabilidad sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la Fiscalía y la abogada particular, según los artículos 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal. Número 2, que la reparación integral propuesta por la abogada particular le sea negada, puesto que la señora Alicia Licepa, la señora del imputado, esposa del imputado, cónyuge de mi defendido, ha hecho todo este drama para despojar a mi defendido de todos sus bienes que él con tanto esfuerzo ha podido conseguir y por ende quererle quitar todo. Esto, su señoría, no debe de darse, puesto que vivimos en un Estado constitucional de derecho y de justicia constitucional, en el cual el Estado vela por los derechos de las personas y aún mayor cuando las personas son son personas vulnerables, el cual son protegidas por la Constitución. Número 3, también le pedimos, su señoría, que mi cliente no sea enviado a la cárcel, ya que en ese lugar empeoraría su situación de salud, puesto que no recibiría el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. Como pretensión número 4, mi cliente está dispuesto a someterse a cualquier tratamiento médico y psiquiátrico y cumplir con medidas alternativas como la terapia intensiva y vigilancia constante para su debido tratamiento. Con todo ello, su señoría, le pido que su fallo sea a favor de mi cliente, ya que usted vela por los derechos de las personas aplicando la tutela judicial efectiva. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Una vez concluidos los alegatos finales de los sujetos procesales, al respecto debo manifestar que valoradas las pruebas presentadas y que ambas partes han expuesto, esta juzgadora resuelve aceptar parcialmente la demanda presentada por la señora Alicia, esto es, que la casa ubicada en Kennedy, valorada en 70,000, y la casa ubicada en la urbanización La Joya, ubicada en 70,000, pasen al nombre de la señora Alicia e hijo, que el señor José Romero Castro debe pagar una indemnización Una vez concluidos los alegatos finales de los sujetos procesales, al respecto debo manifestar que valoradas las pruebas presentadas y que ambas partes han expuesto, esta juzgadora resuelve aceptar la demanda presentada por la señora Alicia. Esto es, que reciba una indemnización de 40,000
como medida de reparación. Segundo, que el señor procesado, señor José Romero Castro, reciba un tratamiento en el Instituto Neurociencia de la Junta de Beneficios y de conformidad al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, ordeno el alejamiento en concordancia con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, tipificado en el artículo 51. Se les agradece a los asistentes por su presencia. Hasta aquí la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza. Como lo hemos vivido en el proceso, voy a permitirme dirigirme a ustedes para finalizar este juicio, donde hemos sido testigos de un caso que sin duda a todos nos ha tocado las fibras más sensibles, como es la violencia contra la mujer y la discapacidad. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que muestran, más allá que de toda duda razonable, que el acusado, José Carlos Romero Castro, cometió un acto deliberado y predeterminado que causó daño irreparable a la víctima, Alicia María Castoneto Merino. Un daño que no tiene cura, que es de por vida. Este acto de violencia no solo se traduce en una agresión física, sino ha tenido un impacto devastador en la vida de una mujer, de una madre, de esposa, de un integrante de una familia, quien ahora debe lidiar con una enfermedad incurable, que es el VIH. A lo largo de este proceso, hemos escuchado testimonios que confirman que José actuó con pleno conocimiento de lo que hacía. Los informes periciales, el testimonio de expertos, ha dejado claro, si bien el acusado padece un trastorno bipolar con demencia, esto no impidió comprender la ilicitud de su conducta en el momento que cometió el delito. La propia declaración del acusado confirma que estaba consciente de sus acciones y de las consecuencias que ellas tendrían en la vida de Alicia. Es importante resaltar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 34, establece que la disminución de la capacidad de comprensión puede ser considerada como un atenuante, pero no debe llevar a la absolución total de responsabilidad. La ley conoce y reconoce que hay circunstancias que pueden disminuir la culpabilidad de una persona, pero en este caso las pruebas indican que José tenía la capacidad de actuar con plena conciencia y voluntad en el momento de llevar a cabo su conducta delictiva. Por lo tanto, la Fiscalía solicita que se reconozca esta disminución de la capacidad como un atenuante que, de acuerdo con el artículo 34 del COI, puede aplicarse un tercio de la pena mínima establecida. Sin embargo, esto no exime al acusado de su responsabilidad penal y es crucial que se le imponga una pena que refleje la gravedad de sus actos para que no se sigan cometiendo y abusando de un diagnóstico de discapacidad o de un carnet de discapacidad que en su momento pudo haber sido 100% verídico, pero que con tratamientos, con medicamentos, se puede aliviar. Además, solicitamos que se ordene una reparación integral a favor de la víctima, Alicia, quien vivirá el resto de su vida con la enfermedad.
porque ha sufrido daños tanto físicos como psicológicos por la acción del acusado Carlos Castro. La indemnización no solo debe ser una medida económica, sino también va a influir en el compromiso que el Estado tiene de garantizar el tratamiento médico de Alicia, que es la víctima, porque también es víctima, porque también es enferma y necesita el respaldo, el resguardo del Estado. En conclusión, señores jueces, la Fiscalía ha presentado un caso sólido. No se demuestra se demuestra que José Carlos Romero Castro, a pesar de su condición mental, es imputable y responsable de sus actos. La justicia no debe ser un concepto abstracto, sino una realidad que proteja a las víctimas y castiguen a los agresores. Hacemos un llamado a ese tribunal para que se pronuncien en favor a la justicia, en favor de Alicia, en favor de todas las mujeres que sufren de violencia en silencio. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias.